Cuando invoques a la divina providencia, no estás hablando con un santo, ni con un ángel, ni con una fuerza externa. Estás llamando al corazón mismo del universo, a la fuente que jamás falla en dar lo que el alma necesita. Durante siglos, la humanidad ha repetido un mismo error: pedir abundancia mirando hacia afuera, como si la riqueza estuviera en manos de gobiernos, instituciones o amos invisibles que deciden cuánto puedes tener y cuánto no. Pero hubo un secreto, un código espiritual que permaneció escondido en monasterios, en círculos ocultos de oración, y que muy pocos se atrevieron a revelar. Ese secreto tenía un nombre: la divina providencia. No hablamos de una simple plegaria. Hablamos de un poder que, según los antiguos místicos, mueve la red invisible de la realidad, desbloquea lo que estaba detenido y abre los canales de abundancia en todas sus formas: dinero, oportunidades, recursos y, lo más importante, libertad interior. Pero aquí viene lo perturbador. ¿Por qué, si la divina providencia era tan poderosa, nunca se nos enseñó a invocarla de manera correcta? ¿Por qué la mayoría de las iglesias y sistemas religiosos redujeron esta idea a un concepto abstracto, cuando en realidad era un método práctico, casi científico, para materializar abundancia? La respuesta es incómoda, porque un ser humano que confía plenamente en la divina providencia no puede ser manipulado por el miedo. No se doblega ante la escasez ni ante la deuda, y mucho menos depende de intermediarios. Y eso, créeme, es lo último que quienes controlan el sistema desean. En este capítulo vas a descubrir lo que nadie te explicó: de dónde proviene realmente la idea de la divina providencia, por qué su poder fue censurado o distorsionado, y lo más esperado, la oración secreta que, usada con conciencia, puede transformar tu relación con el dinero y con la abundancia misma. Pero cuidado, no es magia barata ni superstición. La divina providencia no responde al capricho ni al ego. Solo abre sus puertas cuando entiendes que el verdadero tesoro no está en acumular, sino en fluir con la fuente que lo sostiene todo. Quédate hasta el final, porque ahí te revelaré la oración que ha cambiado la vida de quienes se atrevieron a usarla. Una plegaria tan poderosa que, incluso hoy, sigue siendo protegida en silencio por quienes saben que no cualquiera está preparado para invocar su fuerza. Este no es un video más. Es un portal espiritual que podría marcar un antes y un después en tu vida. Pero la pregunta es: ¿estás preparado para escuchar lo que durante siglos se ocultó bajo el nombre de divina providencia? La respuesta, amigo mío, la tendrás si permaneces conmigo hasta el final. Hablar de la divina providencia es entrar en un terreno donde lo espiritual se confunde con lo oculto. La mayoría de las personas cree que este concepto es meramente religioso, asociado al Dios cristiano que provee lo que el creyente necesita. Pero lo que no se cuenta es que la noción de providencia es mucho más antigua y que su raíz se remonta a filosofías paganas, escuelas iniciáticas y tradiciones secretas que entendían algo muy distinto: que existe una inteligencia invisible, un tejido cósmico que responde a la vibración de la conciencia. Los romanos hablaban de la providencia como la fuerza que gobernaba el destino de los hombres y del imperio. Para ellos no era solo un atributo divino, sino una deidad en sí misma, una energía encargada de mantener el orden universal. Los griegos, por su parte, vinculaban la idea con el logos, esa mente cósmica que sostiene todo lo que existe. Y en los antiguos textos hebreos encontramos la misma noción bajo otro nombre: la Shekhinah, la presencia divina que acompaña, protege y, sobre todo, provee. Lo fascinante es que, en todas estas culturas, la providencia no era vista como un milagro caprichoso,
sino como una ley universal. Quien se alineaba con ella, recibía abundancia. Quien se desconectaba, caía en la escasez. Dicho de otro modo, la providencia no se mendigaba, se activaba. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo se activa esta fuerza? Los textos antiguos son claros. A través de la palabra sagrada, mantras, oraciones, decretos, todos apuntaban a lo mismo: vibrar en sintonía con la abundancia del cosmos. El problema es que este conocimiento fue absorbido por instituciones religiosas que lo envolvieron en dogmas, rituales externos y promesas a medias. Lo que era un código práctico se convirtió en un misterio inaccesible para la mayoría. Los místicos medievales hablaban de la providencia como un pan espiritual que jamás se agota, un flujo ininterrumpido que alimenta tanto el alma como el cuerpo. Algunos escritos ocultos incluso la relacionaban con el maná bíblico, ese alimento que caía del cielo en el desierto y que nunca faltaba a quienes confiaban en la fuente. ¿Casualidad? Tal vez no. Lo cierto es que la providencia siempre fue entendida como un principio de abundancia infinita, una energía que está disponible, pero que requiere una llave para abrirla. Esa llave, querido espectador, es la oración. No cualquier oración, sino aquella que contiene las palabras exactas que activan la frecuencia de provisión. Palabras que fueron cuidadosamente seleccionadas y transmitidas en secreto, porque quien las conoce y las pronuncia con fe, empieza a notar cómo los bloqueos económicos se rompen, cómo aparecen oportunidades inesperadas y cómo la escasez pierde fuerza. En este primer bloque hemos descubierto que la divina providencia no nació en los templos modernos, sino que es un hilo invisible que conecta culturas antiguas, religiones y tradiciones místicas. Un hilo que siempre habló de abundancia, pero que pocos supieron desenredar. Quédate, porque en el siguiente bloque veremos lo más perturbador: cómo y por qué se manipuló este poder y quiénes se beneficiaron de mantenerlo oculto mientras tú vivías creyendo en la escasez. Si la divina providencia era entendida desde tiempos antiguos como un flujo inagotable de abundancia, ¿por qué entonces la humanidad sigue atrapada en la pobreza, en la deuda y en la escasez? La respuesta, aunque incómoda, es directa. Porque alguien se encargó de distorsionar y ocultar este conocimiento. Imagina por un momento una sociedad en la que cada persona supiera invocar conscientemente a la providencia. Hombres y mujeres que no dependieran de bancos, gobiernos ni instituciones para sobrevivir. Seres humanos que comprendieran que la riqueza verdadera no se pide a un patrón ni a un político, sino que se activa desde el vínculo directo con la fuente. ¿Qué pasaría con los sistemas de control? Exacto, se derrumbarían. Por eso, a lo largo de los siglos, la providencia fue recubierta con una capa de misterio y dependencia. La Iglesia la presentó como un atributo exclusivo de Dios, pero al mismo tiempo enseñó que solo se podía acceder a ella a través de intermediarios, sacerdotes, sacramentos, ofrendas. De esta forma, la gente nunca aprendió que la abundancia no dependía de la institución, sino de su propia conexión espiritual. Los teólogos medievales hablaban de la providencia con un lenguaje complicado, casi inaccesible para el pueblo llano. Lo que podía ser explicado en palabras simples se convirtió en un sistema de interpretaciones abstractas que alejaban al ser humano de la experiencia directa. Mientras tanto, las élites disfrutaban de los recursos, justificando su riqueza como signo de la providencia, y al pobre solo le quedaba resignarse y esperar. Aquí está la trampa. Se nos enseñó a confundir providencia con suerte, limosna o milagro ocasional, cuando en realidad, según los antiguos, la providencia es un principio universal, tan real como la gravedad, que se activa a través de la vibración de la conciencia. Pero claro,
Revelar esto habría significado liberar al pueblo de la esclavitud psicológica. Y la esclavitud, en todas sus formas, siempre ha sido el combustible del sistema. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, seguimos atrapados en esa programación. Nos bombardean con la idea de que la abundancia depende del esfuerzo titánico, del sacrificio extremo o de la suerte en un sistema económico manipulado. Pero muy pocos nos recuerdan que existe un canal directo con lo divino que nunca se cierra: la divina providencia. Lo más perturbador es que, en los archivos antiguos, encontramos oraciones específicas que fueron borradas o modificadas deliberadamente. Textos donde se enseñaba cómo pedir, cómo agradecer y cómo abrir el flujo de la abundancia. Esos rezos fueron considerados demasiado poderosos para ser divulgados. Solo quedaban en manos de iniciados, de místicos enclaustrados que entendían que la palabra es energía y que la energía mueve la materia. Amigo mío, en este punto debes hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que crees sobre el dinero y la escasez es realmente tuyo? ¿Y cuánto es una programación diseñada para que nunca descubras el poder de la providencia? Quédate conmigo, porque en el próximo bloque vamos a entrar en el núcleo oculto. Cómo la vibración de las palabras de la oración de la Divina Providencia actúa como un código energético para abrir los canales de abundancia. Y te aseguro que lo que descubrirás cambiará tu percepción para siempre. Imagina que las palabras fueran más que simples sonidos. Imagina que cada sílaba pronunciada fuera como una llave capaz de abrir puertas invisibles. Esto no es una metáfora poética, es lo que enseñaban los antiguos místicos cuando hablaban de la divina providencia. Según ellos, la oración no era solo una súplica, era un código energético diseñado para sintonizar la conciencia humana con la abundancia infinita del universo. Hoy la ciencia empieza a dar pistas de esta verdad. Estudios sobre la vibración demuestran que cada palabra genera una frecuencia, un patrón único que afecta la materia y la energía. El japonés Masaru Emoto lo mostró con sus experimentos sobre el agua. Las palabras cargadas de amor, gratitud y armonía formaban cristales hermosos, mientras que las palabras de odio y miedo creaban formas caóticas y oscuras. ¿Qué significa esto aplicado a la providencia? Que cuando pronuncias una oración sagrada, no solo estás hablando, estás moldeando la realidad a nivel vibracional. Las antiguas oraciones a la Divina Providencia fueron creadas con este propósito: reunir un conjunto de palabras que, repetidas con intención, construyen un campo energético alrededor de quien las pronuncia. Ese campo se expande, conecta con la red invisible del cosmos y empieza a atraer oportunidades, dinero, recursos y protección. No por arte de magia, sino por resonancia. La abundancia vibra en una frecuencia y la oración es la antena que te ajusta a ella. Lo más inquietante es que este conocimiento fue considerado demasiado poderoso para ser compartido con todos. Los clérigos lo guardaban, los iniciados lo susurraban en secreto, y solo unos pocos lo practicaban con conciencia plena. Porque quien domina la vibración de las palabras, domina la manifestación, y alguien así no puede ser manipulado. ¿Acaso no te resulta curioso que las oraciones más difundidas sean genéricas, repetitivas y poco específicas? Pero en cambio, aquellas que hablan de provisión, abundancia y libertad espiritual quedaron escondidas. Es como si el sistema hubiera dicho que oren, sí, pero que nunca descubran la frecuencia que les conecta con el flujo inagotable de la vida. Cuando recitas la oración de la Divina Providencia, ocurre algo profundo. Tu mente empieza a despejarse de pensamientos de escasez, tu cuerpo se relaja y tu campo energético comienza a expandirse. No se trata solo de atraer dinero,
Se trata de recordar que la verdadera abundancia ya existe y que siempre estuvo disponible para ti. Lo único que hacía falta era sintonizarte con ella. En unos momentos escucharás esa oración completa. Pero antes de revelarla, quiero que tengas clara una advertencia. No funcionará si la pronuncias desde la avaricia o el miedo. La divina providencia no responde a la desesperación, sino a la fe. No se activa desde la ansiedad de tener más, sino desde la certeza de que todo está dado. Quédate, porque en el próximo bloque vas a recibir la oración secreta de la divina providencia. Te explicaré cómo usarla, cuándo recitarla y por qué puede convertirse en un antes y un después en tu vida financiera y espiritual. Hemos recorrido un camino de misterio, historia oculta y vibración espiritual. Pero ahora llegamos al momento más esperado, la oración de la divina providencia. Una plegaria que no pide por pedir, sino que declara, afirma y recuerda que la abundancia ya fluye hacia ti. Antes de compartirla, escucha con atención. Esta oración no es un talismán mágico, es un código vibracional que necesita de tu intención y de tu constancia. Los antiguos místicos la usaban al amanecer, cuando el mundo todavía está en silencio y el velo entre lo visible y lo invisible es más delgado. Otros la recitaban al anochecer, justo antes de dormir, para que las palabras viajaran al inconsciente y reprogramaran la mente. Tú puedes elegir el momento, pero lo esencial es que la pronuncies con calma, con respiración profunda y con la certeza de que cada frase abre un canal invisible en tu vida. Aquí está la oración. Oh divina providencia, infinita fuente de abundancia, abre para mí los caminos del sustento, del dinero y de los recursos. Yo confío en tu poder inagotable y acepto con gratitud todo lo que me corresponde por derecho divino. Aleja de mí el miedo, la escasez y la duda, y llena mi vida de oportunidades, prosperidad y libertad. Que así sea, que así es, en nombre de la luz eterna. Amén. Recítala 3 veces seguidas, con voz firme pero suave. No lo hagas desde la desesperación, sino desde la seguridad de que ya estás recibiendo lo que pides. Y después de pronunciarla, guarda unos segundos de silencio. Ese silencio es el espacio donde la vibración empieza a actuar. Con el tiempo, notarás algo curioso. No siempre aparecerá dinero de la nada, pero empezarás a ver sincronías. Un trabajo inesperado, una deuda que se paga, una oportunidad que no habías considerado. La providencia no siempre entrega en la forma que tu ego espera, pero jamás falla en darte lo que tu alma necesita para prosperar. Hay una clave final que casi nadie cuenta. Acompaña esta oración con gratitud. No esperes a ver resultados para agradecer. Hazlo desde el primer día. Agradece el techo que tienes, la comida que no falta, la respiración que te mantiene vivo. Porque la gratitud no es una consecuencia de la abundancia, es la semilla que la hace florecer. Ahora lo sabes. No dependes de un banco, ni de un político, ni de un jefe que decide cuánto vales. Tu verdadera provisión viene de lo alto, de esa energía infinita que los antiguos llamaron divina providencia. Y con esta oración tienes en tus manos la llave que durante siglos fue ocultada. Quédate hasta el final, porque en el cierre de este capítulo te daré la revelación definitiva. La verdadera abundancia no es solo dinero, y entenderlo puede transformar radicalmente tu vida. Hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad, lo que recibes hoy es solo un inicio. Has escuchado la historia, la manipulación y el poder oculto de la divina providencia. Has descubierto que existe una oración que no es un simple rezo, sino un código vibracional capaz de alinear tu energía con la abundancia. Pero ahora toca lo más importante, entender qué significa realmente abundancia.
El sistema nos ha programado para creer que abundancia es solo dinero, que tener mucho equivale a ser exitoso y que carecer es sinónimo de fracaso. Pero esa visión es una trampa diseñada para mantenerte siempre corriendo detrás de algo que nunca alcanza. El verdadero secreto de la divina providencia es que la abundancia ya está aquí, en formas que tal vez no has sabido ver. Abundancia es abrir la nevera y tener alimento. Abundancia es contar con un cuerpo que respira. Abundancia es tener una oportunidad, una idea, un camino que todavía no has explorado. Cuando reconoces estas pequeñas provisiones, el universo entiende que ya estás en sintonía y entonces abre canales más grandes: dinero, proyectos, relaciones, libertad. La energía responde a la gratitud, no a la queja. Por eso, cuando uses la oración, no lo hagas desde la ansiedad de quien mendiga, sino desde la certeza de quien ya es hijo de la fuente infinita. No necesitas convencer al universo de que mereces abundancia. Solo necesitas recordarlo. Y al recordarlo, lo materializas. Piensa en algo. Si durante siglos se escondió este conocimiento, fue porque daba poder. El poder de no depender. El poder de levantarte con la seguridad de que nada te falta. El poder de mirar al sistema a los ojos y decir: no necesito tu aprobación para vivir en abundancia, porque mi provisión viene de lo alto. Y créeme, alguien que piensa así es imposible de manipular. Hoy has recibido una llave, pero las llaves no sirven de nada si no se usan. La oración que has escuchado no es para que quede guardada como un dato curioso. Es para que la pronuncies, para que la vivas, para que observes cómo, día tras día, la divina providencia empieza a manifestarse en tu vida. Y ahora quiero invitarte a algo. No te quedes aquí. Si este mensaje ha resonado contigo, suscríbete a este canal. Porque cada semana abrimos más códigos, más secretos, más llaves espirituales que, como esta, han sido ocultadas durante demasiado tiempo. Y te prometo que lo que viene es aún más revelador. Recuerda, la abundancia no se busca, se reconoce. No se pide con miedo, se activa con fe. Y la divina providencia no está afuera, esperando que alguien la conceda. Está dentro de ti, latiendo, lista para abrir todas las puertas que el mundo dijo que estaban cerradas. La pregunta es, ¿te atreves a usar la llave? Hasta el próximo capítulo.